Segunda de Pedro, capítulo 3, bendito sea el Señor. Me dice un amén cuando lo tenga por ahí ya. Amén. Gloria sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9, dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar, amén. Amado Dios, le damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Señor, sabemos que su palabra va a hablar a nuestras vidas. Sabemos que su palabra, Señor, va a hablar a nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Amén. De un aplauso de ofrendas al Señor. Tome su lugar y vamos a gozarnos, hermanos, a través de la enseñanza. Amén, iglesia. Bien, hermanos, vamos a compartir sobre el tema: Dios desea que multitudes sean salvas. Amén. Le repito, Dios desea que multitudes conozcan a Cristo, que conozcan la salvación, aleluya, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Bien, entonces, amados hermanos, la tardanza de la venida de Cristo no es, escúcheme, no es que a Él se le haya olvidado o que quizás tenga otras cosas más importantes que hacer. Al contrario, su tardanza tiene un porqué. Dios es muy misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios desea que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la razón, amados hermanos, por la cual nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, bendito sea el Señor, a la iglesia para que predique el evangelio a toda criatura. Si usted no se ha dado cuenta, ya los judíos, yo puse un video, ya los judíos, después de las fiestas de Hanukkah o algo así, ya fueron y presentaron sacrificio, ya fueron y oraron, hermanos, donde va a construirse el tercer templo. Eso indica que Cristo está más cerca de lo que la gente cree. Cuando fuimos nosotros para Jerusalén, está lo que es la pared solamente del templo de los musulmanes, y ellos van a construir de este lado del templo, tengo entendido, donde van, ya fueron y oraron, ya presentaron a los levitas, a los sacerdotes, y presentaron a los niños de los levitas, o sea, de las familias que van a continuar, no sé, algunos 6, 7 añitos, tienen los más pequeñitos y así los más grandes. Así que, hermanos, están listos para empezar la construcción del tercer templo. Así que, iglesia, la palabra en Marcos capítulo 16, en el verso 15, dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, el trabajo, si ya sabemos, si la iglesia sabe que Cristo ya viene, debemos de acelerar, hermanos, el ministerio de evangelización. Repito, Marcos 16, 15, y Cristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura, a negros, a blancos, a amarillos, a verdes. Hermano, todo lo que se mueva de ser humano, tenemos que presentarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, iglesia del Señor, ese trabajo, hermano, no es solamente para el pastor. ¿Cuántos son salvos de ustedes aquí? Bueno, ese trabajo se lo dejó a la iglesia. Porque hay gente, no, es que el pastor, él tiene que ir. No. ¿Acaso nomás el pastor va a ser salvo o qué? Así que si usted aceptó a Jesucristo, también tiene que ir, hermanos, porque el Señor le dice a usted, a la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén, amados hermanos. Así que bendito sea el Señor. Pregúntese usted en esta tarde, pregúntese a usted, ¿por qué fui escogido? Pregúntese, ¿por qué fui escogido? Bueno, creo que debe de existir una razón por la cual usted, iglesia, fueron escogidos por Dios. Debe de haber una razón. Cuando dicen amén. Porque Dios no le escogió solamente para calentar la banca. Hello. ¿Verdad? Dios dijo, ay, qué chulo está, lo voy a... No lo escogió por chulo o por chula. Dios le escogió por una razón. Diga, hay una razón. Así que, ¿cuál es esa razón? Bueno, la razón de que Dios nos escogió es porque Dios quiere que pertenezcamos a su equipo de trabajo. Amén. Entonces, cuando usted trabaja, en su trabajo, me imagino que hay, ¿verdad? Se trabaja en equipo. Bueno, las que nunca han trabajado no saben de trabajar en equipo. Pero nosotros que hemos trabajado, yo dije que las que nunca han trabajado, hermana. No le estoy diciendo que usted nunca ha trabajado. Entonces, los que hemos trabajado, los que tenemos un trabajo, sabemos lo que significa trabajar en equipo. Entonces, Dios nos escogió, hermanos, para trabajar en equipo. Yo hago una cosa, ustedes hacen otra cosa, ustedes en Los Ángeles, porque acá están Los Ángeles. ¿Ustedes creen que estamos solos? No. Este lado están ustedes, pero en este lado están Los Ángeles y ellos están gozando. Ustedes no los ven, pero ellos sí nos ven a nosotros. Amén. Así que me lo voy a poner para acá para que me vean más allá. Entonces, amados hermanos, la idea es de trabajar en equipo. Los ángeles hacen su trabajo. Ellos hermano, ellos saben trabajar en equipo. Amén. Pero ¿sabía también que los demonios trabajan en equipo? Sí, el Señor los reprenda. Amén. Entonces, hermano, como iglesia, nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Escuche, y si nosotros fuimos llamados, amados hermanos, iglesia del Señor, no debe de haber ninguna duda que usted fue escogido, fue escogida por Dios mismo. Usted debe de estar el 200% seguro o segura que Dios, hermano, fue el que le plació escogernos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no debe de haber ninguna duda en usted que usted fue llamada, que usted fue escogido para trabajar en equipo con Dios. Debemos de estar, escúcheme, totalmente confiados de que lo que hacemos, lo hacemos sencillamente porque fue Dios quien nos escogió.
En una ocasión, hablando con los mormones, solamente me visitaron unas 2 o 3 veces. Y cuando yo hablaba con ellos, ellos me dijeron: bueno, ¿y a ti quién te dio autoridad para predicar? Ya casi les contestaba como Jesucristo, ¿verdad? Pero le dije a las personas: bueno, predico el mensaje de Dios, predico el evangelio sencillamente porque Dios lo escogió y se acabó. Ahora, si quieres más explicaciones, te las puedo dar. Le dije aquel día a los mormones, pero yo predico la palabra porque sencillamente Dios me escogió y se acabó. Punto. Y es todo, ¿verdad? Porque podemos decir: bueno, yo predico porque estoy agradecido con Dios. Yo predico porque Dios me dio, me hizo un llamamiento. Y bueno, le podía haber dado un sinfín de contestaciones a los mormones, pero simplemente les dije: sencillamente porque Dios fue el que me escogió para esto y se acabó. Y fue la última vez, me acuerdo, fue la última vez que me visitaron, porque los acribillé con el pecador de su liderazgo, Josué Smith. Les di hasta por las orejas cuando llegaron y jamás me volvieron a visitar, ¿verdad? Así que cuando usted ya no quiera que alguien le visite de esas sectas, estudie la palabra, estudie un poco lo que ellos son y acribíllelos. Saquen la 45 y denles por todos lados para que ellos no regresen a su casa. No nomás les cierren las puertas y pongan un letrero que diga: aquí solamente los cristianos. No, entonces nadie va a visitarlo. Cuando ellos lleguen y le toquen la puerta, hermano, estudie la palabra, estudie lo que ellos creen y compártanles el evangelio de Jesucristo. Y ellos se van a ir, porque ellos comparten el evangelio de José Smith, no el evangelio de Jesucristo. Los testigos contra Jehová también comparten el evangelio de los atalayas, pero no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Bien, vaya conmigo, vamos a continuar en Juan capítulo 15. Vaya por favorcito a la palabra en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 15, perdón. Bendito es el nombre del Señor. Diga un fuerte amén cuando usted lo tenga, por favorcito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria sea al Señor. Miren lo que dice la palabra en el verso 16. Juan capítulo 15, en el verso 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Miren lo que dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí. Así que nunca se ande dando el paquete de que usted le dio la chance, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Ahora, ¿para qué nos eligió el Señor? Yo os he puesto para que duerman en la iglesia, para que ronquen en la iglesia. ¿Ah, no? No. Para que se vayan de vacaciones todos los fines de semana. No. ¿O tampoco? Gloria sea el Señor. Llevéis fruto. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, Amén. y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo niegue, para que Él os lo dé. Amén, iglesia. Entonces dice la palabra, iglesia del Señor, que esta es la razón que pertenecemos al equipo de Dios. Es para que usted como iglesia lleve fruto, y ese fruto
debe de permanecer. Cuando dicen amén. Entonces, repito, debemos de trabajar, primero, debemos de trabajar en donde Dios está trabajando. Porque imagínense, si estamos yendo a trabajar donde Dios no trabaja, entonces el trabajo va a ser en vano. Amén, hermano. El trabajo va a ser en vano. ¿Por qué? Porque Dios no está trabajando en ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, iglesia del Señor, como iglesia, debemos de seguir dos principios. El primero, estos dos principios debemos de continuar como iglesia. En el liderazgo tenemos que enseñar dos principios. El primero es entrenar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entrenar a otros. Por ejemplo, yo como pastor los entreno a ustedes, pero en el futuro ustedes deben de entrenar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, si no se entrenan entre ustedes mismos, ¿cómo van a entrenar a otros? Si no vienen a la iglesia ustedes mismos, ¿cómo van a traer a otros a la iglesia si ni ustedes mismos vienen a la iglesia? ¡Ay, Señor Santo! Eso está peligroso, ¿verdad? El punto número 2, repito, debemos de trabajar donde Dios está trabajando. Si no, dice la palabra, hermanos, entonces en vano, ¿verdad? En vano se está trabajando. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. Vaya por favor allá al libro de Números. Bendito sea Dios. Números en el capítulo 11. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tienen? Números capítulo 11, el verso 16. Amén, iglesia. Miren lo que dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Números 11, verso 16. Entonces Jehová dijo, ¿a quién? ¿Qué le dijo? Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Oiga, hermanos, Dios mismo les iba a dar una conferencia, ¿no? Ahora quiero por favor que medite un poquito en el verso, y vamos a ir a desglosarlo así, despacio, y tratando de entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Amén. Dice la palabra: entonces Jehová dijo, ¿a quién? ¿Quién es Moisés? Era el líder, era el pastor, era el caudillo, era la persona encargada de guiar al pueblo de Dios. Entonces, estamos ya, hermana Ana, ya sabe quién es Moisés. Sí. A ver, ¿quién es Moisés? ¿Quién era Moisés? Quítese la de esta. Ok. ¿Era un líder? ¿Qué más? No, si ahí no dice. Yo le estoy diciendo lo que era Moisés. Moisés era un líder, era el caudillo, era la persona encargada de llevar a todo el pueblo de Dios a donde iban. ¿Ok? Esa era la responsabilidad de Moisés como líder. Sigamos adelante en el verso. Entonces le dice a Moisés, ¿por qué le dijo Dios a Moisés? Bueno, porque Moisés es el líder.
le dice a Moisés, reúneme ¿a quién? Estos varones son los ancianos de Israel. Y le dijo que tú sabes que son ancianos, o sea, ya se les ha probado, ya se les ha instruido, y Moisés sabía cuáles de esos 70 varones eran a los que él tenía que llamar. ¿Por qué? Porque ya habían sido puestos en prueba. Moisés como líder conocía a esos 70 varones. Moisés como caudillo sabía y conocía a la gente que Dios le está diciendo que los llame a esos 70 varones. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, ¿para dónde dice que los lleve? A la puerta del tabernáculo de reunión. Dios le dice a Moisés que lleve a los 70 ancianos, traerlos, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí. Amén. ¿Verdad que no le dijo, llévamelos al parque a jugar fútbol? No. No le dijo eso, ¿verdad? No le digo, reúnemelos y vamos a ir a jugar básquetbol, vamos a ir a jugar béisbol y allá les vamos a hablar. ¿Verdad que no dijo eso? No. ¿A dónde le dijo que los llevara? A la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Eso indica, amados hermanos, que las enseñanzas se dan aquí en el templo, donde Dios viene a hablarle a su iglesia, donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra, porque el Señor le dijo, espérenme ahí porque yo voy para allá. Amén. ¿Ah? Bueno, por supuesto que hoy Dios está en todo lugar. Dios ha estado en todo lugar todo el tiempo porque Él es omnipresente. Pero a lo que me refiero es que ese día le dice al líder, al pastor, al caudillo, al libertador, como usted quiera llamarlo, le dice tráeme a los 70 ancianos, váyanse al tabernáculo de reunión y espérenme ahí. ¿En dónde les iba a hablar? En el tabernáculo, ¿verdad? Ahí Dios les iba a hablar a Moisés, ahí Dios le iba a hablar al liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, tienen que entender que es aquí, hermanos, en el templo, donde Dios nos habla. Miren, no me malinterprete, porque hay gente que no lo levanta falso. No. Dios le habla a usted en casa cuando usted lee la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando venimos aquí a la casa de Dios, si usted hubiera leído esto allá en su casa, usted no aprende lo que yo le estoy enseñando, ¿cierto? Amén. Entonces, para que usted aprenda, tiene que venir aquí a este lugar, al templo de Dios. ¿Para qué? Para que su pastor, para que su líder le instruya en la palabra, le enseñe en la palabra, y usted pueda ir creciendo. ¿Para qué? Para después ir enseñando a otros y así trabajar conforme Dios quiere que trabajemos. ¿Verdad? Usted, conforme usted vaya creciendo, escúcheme, usted va a entrenar a otros, ¿correcto? Amén. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, sus hijos. ¿Ah? Ahí va a empezar usted a entrenar a otros. ¿Quiénes son esos? Su familia. Porque si sus hijos no entienden, si su familia no viene, entonces usted es la responsable en casita de ir entrenando a su familia. Amén. ¿Para qué? Para que un día usted los traiga aquí también, ellos vayan aprendiendo, hermano, y así sucesivamente es como trabaja el evangelio. Amén. Cuando Dios me llamó, cuando Dios me salvó, cuando no me llamó al ministerio, no. Cuando el Señor me salvó, me llama para ser salvo y empezar a conocer a Dios, empezar a adorar, hermano, yo me preparé. ¿Sabe por qué? Porque dije, tengo que llevar el mensaje a mi familia. A mí no me preocupó mucho en aquellos años
la gente. No, no, no. Yo me preparé, dije, porque el día que yo vaya a mi casa, a mi familia, yo les quiero presentar el Evangelio. Hoy, un montón de mi familia ya se fueron con el Señor, otros le sirven al Señor, pero ¿sabe qué? Me gané miembros de mi familia para Cristo, ¿verdad? Y hermano, entonces, para eso Dios nos llamó, para que trabajemos en equipo, para prepararnos, para que usted se prepare y para que vaya preparando a otros, ¿verdad? Por supuesto, también aquí en el templo, cuando usted vaya creciendo, a usted se le dará la oportunidad para que trabaje en equipo e ir preparando a otros hermanos, a otras hermanas, a otros niños, adolescentes, jóvenes, conforme el Señor nos vaya moviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, iglesia, le repito, es aquí en el templo donde Dios va a tratar con ustedes, ¿verdad? No va a ser allá, como les decía, jugando soccer, jugando béisbol. No, no, ese es un tiempo de diversión, ese es un tiempo, amado hermano, pero el error es, escúchenme bien, el error es que prefieren andar allá jugando, correteando una pelota que ni les da nada a la pelota, en lugar de venir a la casa de Dios. Hello. Oigan, hermano, si a mí me dijeran, te vamos a dar unos $20 cuando te pongas a corretear el balón, yo ya estuviera allá también. Pero como no me da nada, tú vas a andar haciendo atrás de un balón allá que no me da nada. En cambio, cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted aprende la palabra, escuche,